Las manos de Amber temblaban mientras agarraba con fuerza la pequeña caja que contenía sus pocas pertenencias. El suelo de mármol de la mansión Valentino le resultaba frío bajo sus gastadas zapatillas deportivas, y todas las miradas del gran vestíbulo se posaban en ella. La señora Castellaniano, la ama de llaves, estaba de pie con los brazos cruzados y los labios fruncidos en señal de satisfacción, mientras los guardias de seguridad flanqueaban a Amber a ambos lados. Le dije al señor Valentino que usted no era adecuada para este puesto, señora, anunció Castellano en voz alta, asegurándose de que todos los empleados que estuvieran al alcance del oído pudieran oírlo. Venir aquí desde ese barrio, pensando que podía entrar sin más en una casa respetable. Amber se mordió el labio, negándose a dejar que las lágrimas cayeran. Había trabajado muy duro para conseguir este trabajo, para demostrar que era digna de él, a pesar de los susurros y las miradas de reojo. 6 meses de querer a Lily y Noah como si fueran sus propios hijos, de noches sin dormir cuando tenían pesadillas, de canciones suaves y cuidados pacientes. 6 meses borrados en una sola mañana porque la señora Castellaniano había decidido que no encajaba. Entonces, rompiendo el silencio humillante, llegó el sonido que lo destrozó todo. Los gritos desesperados y desgarradores de dos niños de 3 años que acababan de darse cuenta de que su Amber se marchaba. Y en algún lugar de la mansión, Marco Valentino oyó a sus hijos llorar como no lo habían hecho desde que murió su madre. Lo que la señora Castellano no sabía era que despedir a Amber Martínez sería el mayor error que nadie había cometido jamás en la casa de los Valentino. Si quieres descubrir cómo comenzó esta historia y qué sucedió después de este momento devastador, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Cada visualización ayuda a traer más historias como esta. Ahora, volvamos al lugar donde todo comenzó, 6 meses antes, cuando una joven del Bronx, en apuros, cruzó las puertas de la mansión por primera vez. 6 meses antes, Amber Martínez se encontraba frente a las imponentes puertas de hierro de la finca Valentino en Long Island, preguntándose si había cometido un terrible error. La mansión que se veía más allá parecía sacada de una película. Columnas blancas, setos bien cuidados y más ventanas de las que podía contar. Probablemente todo su edificio de apartamentos cabría en el garaje. Se alisó su único vestido profesional, uno sencillo de color azul marino, que había comprado en una tienda de segunda mano, y pulsó el botón del interfono con un dedo tembloroso. «Nombre y motivo», exigió una voz ronca. «Amber Martínez, vengo para la entrevista de niñera». Siguió una larga pausa. Casi podía sentir el juicio a través del altavoz. Finalmente, la puerta se abrió con un zumbido mecánico que sonaba como dinero. Suave, sin esfuerzo, intimidante. El camino por la entrada le pareció interminable. Amber se aferró a su carpeta de referencias y certificados como si fuera un salvavidas. Había tenido 3 trabajos para poder terminar su programa de educación infantil mientras cuidaba de su abuela. Estaba cualificada. Era buena en esto. Solo necesitaba que alguien le diera una oportunidad. Una mujer de rostro severo y vestido negro impecable la recibió en la puerta. La señora Castellano, ama de llaves, se presentó sin ofrecerle la mano. Sus dos ojos recorrieron a Amber con una desaprobación apenas disimulada, deteniéndose en sus zapatos gastados y en sus rizos naturales que se resistían a ser completamente domados. «Sígueme. El señor Valentino es un hombre muy ocupado. No le haga perder el tiempo». El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Lámparas de cristal, obras de arte que probablemente costaban más de lo que Amber ganaría en toda su vida, y mármol por todas partes. Sus pasos resonaban a pesar de que intentaba caminar en silencio. Se cruzaron con varios miembros del personal, todos los cuales se detuvieron para mirar a Amber con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Ella oyó los susurros, vio cómo se miraban entre ellos. Había visto esas miradas antes, cuando creció en el Bronx y solicitaba trabajo en Manhattan. La mirada que decía que ella no pertenecía a su mundo. La señora Castellano la condujo a un estudio lleno de libros encuadernados en cuero y muebles antiguos. «Espere aquí. No toque nada». A solas, Amber trató de calmar su corazón acelerado. Necesitaba este trabajo desesperadamente.
Las facturas médicas de su abuela se acumulaban y los dos trabajos a tiempo parcial que compaginaba apenas le daban para pagar el alquiler. Cuando vio el anuncio de un puesto de niñera interna con un sueldo competitivo, le pareció una providencia. La puerta se abrió con una rapidez sorprendente. Marco Valentino entró como una fuerza de la naturaleza, con su 1,83 m de poder controlado, vestido con un impecable traje gris oscuro que probablemente costaba más que su coche. Cabello oscuro perfectamente peinado, mandíbula marcada con una barba incipiente calculada y ojos tan intensamente oscuros que parecían ver a través de ella. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda y el atisbo de un tatuaje en el cuello solo contribuían a su peligroso magnetismo. Detrás de él venían dos pequeños tornados, un niño y una niña con rizos oscuros y ojos que reflejaban los de su padre, ambos hablando animadamente en italiano. «Papá, es guapa», exclamó la niña, pasando al inglés al fijarse en Amber, Lily. «Noah, modales», dijo Marco con una voz grave que hizo estremecer a Amber, con los ojos fijos en ella, evaluándola, calculándola. «Señorita Martínez, señor Valentino». Amber se puso de pie, negándose a dejar que su intimidante presencia la hiciera encogerse. «Gracias por recibirme», le indicó que se sentara, tomando la silla detrás del enorme escritorio, mientras los gemelos se subían a un sofá cercano, observando a Amber con descarada curiosidad. «Tu currículum es impresionante dadas tus circunstancias», dijo Marco. La palabra circunstancias tenía mucho peso. 3 trabajos mientras completabas tu carrera, cuidando de un familiar enfermo. Antes de eso, acogida en hogares de acogida. Has tenido una vida difícil. No era una pregunta. Y Amber sintió que se le enderezaba la espalda. He tenido una vida real, señor Valentino. Una que me ha enseñado a ser paciente, resiliente y a cuidar de las personas cuando los recursos son limitados. Sus gemelos no necesitan a alguien perfecto. Necesitan a alguien que entienda que el amor es más importante que cualquier otra cosa. La sala quedó en silencio. La señora Castellaniano, que había aparecido en la puerta, emitió un pequeño sonido de desaprobación. A Amber se le encogió el corazón. Había sido demasiado atrevida, demasiado sincera. Había echado a perder su oportunidad. Pero la expresión de Marco Valentino cambió, y algo parecido al respeto brilló en sus ojos oscuros. «Dígame, señorita Martínez, ¿qué sabe usted de mi familia?» «Sé que perdió a su esposa hace 2 años», dijo Amber en voz baja, mirando a los gemelos, que se habían callado. «Sé que Lily y Noah han pasado por algo que ningún niño debería experimentar. Sé que busca a alguien que les proporcione estabilidad y un cuidado genuino, no solo supervisión. Y sé que, a pesar de lo que piensa la señora Castellano, yo soy exactamente la persona que necesita». «Papá», dijo Lily, bajándose del sofá y caminando directamente hacia Amber. La miró con ojos serios, demasiado maduros para una niña de 3 años. «¿Sabes italiano?» «No, cariño, no lo sé», admitió Amber. «Pero me encantaría aprender si tú me enseñaras», dijo Lily con una sonrisa. Noah, animado por la aprobación de su hermana, se unió a ellos. «¿Lees cuentos con voces graciosas?» «Hago las mejores voces graciosas de todo Nueva York», prometió Amber, con el corazón hinchado mientras Noah se reía. Marco observaba esta interacción con una intensidad que hizo que a Amber se le erizara la piel. Cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado de forma casi imperceptible. «El puesto es a tiempo completo. Tu alojamiento estaría en la misma planta que la guardería. Tendrías 2 días libres al mes. El sueldo es de 60,000 al año, más alojamiento y manutención». Amber contuvo el aliento. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Era libertad. De los 3 trabajos, del estrés constante, del miedo a perder el apartamento de su abuela. «Hay reglas», continuó Marco, levantándose y caminando alrededor del escritorio. Se movía como un depredador. Todo era elegancia, controlada y poder latente. «La seguridad de mis hijos es primordial. No irá a ningún sitio sin que mi equipo de seguridad lo sepa. No hablará con nadie sobre nuestra familia o nuestros asuntos. Mantendrá una discreción absoluta.
Y lo más importante, se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía oler su costosa colonia. Nunca me mientas sobre nada. ¿Puedes seguir esas reglas, señorita Martínez? Amber le miró a los ojos sin pestañear, aunque su corazón latía con fuerza. Puedo seguir esas reglas, señor Valentino. Puede usted seguir las mías. Él arqueó una ceja. Las tuyas, Lily y Noah, son niños, no posesiones. Necesitan amor, paciencia y espacio para cometer errores. Eso significa que a veces se ensuciarán, a veces harán ruido y a veces llorarán. Si no puede aceptar que yo dé prioridad a su bienestar emocional por encima de mantener un hogar perfecto y silencioso, entonces no soy la persona adecuada para este trabajo. La señora Castellano dio un grito ahogado. Varios miembros del personal que se habían reunido en el pasillo parecían sorprendidos. Nadie le hablaba así a Marco Valentino, pero los labios de Marco se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tenía un destello de diversión. Empieza el lunes, señorita Martínez. La señora Castellano le mostrará su alojamiento. Mientras Amber recogía sus cosas con manos temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de pasar, vio a Lily y Noah sonriéndole. Marco volvió a su escritorio, pero ella sintió su mirada siguiéndola, mientras la señora Castellaniano, claramente furiosa, la sacaba de la habitación. Lo que Amber no sabía era que Marco Valentino acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo, y que la señora Castellano acababa de ganarse una enemiga a la que haría cualquier cosa por destruir. Amber se mudó a la mansión Valentino en una fresca mañana de lunes de octubre. Toda su vida cabía en 2 maletas y una bolsa de viaje. Su nueva habitación era más grande que su antiguo apartamento, un dormitorio espacioso con baño adjunto, una pequeña sala de estar y ventanas que daban a los jardines de la finca. Era más lujoso de lo que jamás había experimentado. Sin embargo, de alguna manera se sentía sola. La primera semana fue con baile cuidadoso de aprender rutinas y límites. Lily y Noah se encariñaron con ella de inmediato, siguiéndola a todas partes y buscando constantemente su atención. Le mostraron su sala de juegos, sus escondites favoritos y el jardín donde alimentaban a los koi que tanto le gustaban a su madre. Marco seguía siendo una presencia distante. Se marchaba antes del amanecer y regresaba después de que los niños se hubieran dormido, siempre rodeado de hombres de rostro severo y trajes oscuros que lo observaban todo con ojos calculadores. Cuando él estaba en casa, toda la familia parecía contener la respiración. Pero Amber se fijó en algunas cosas. La forma en que apretaba la mandíbula cuando oía llorar a Lily. La forma en que se detenía frente a la puerta de la habitación de los niños cuando Amber cantaba canciones de cuna en español. La forma en que sus ojos se posaban en ella durante los raros momentos en que se cruzaban. Una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que ella no podía definir. La señora Castellano dejó muy clara su desaprobación. Criticaba todo. La ropa de Amber, sus peinados, la forma en que dejaba que los niños jugaran afuera incluso cuando había barro. El resto del personal seguía su ejemplo, excluyendo a Amber de las conversaciones y haciéndola sentir como una intrusa en la casa donde ahora vivía. «Están celosos», decía María, la joven criada, que a veces desafiaba a la señora Castellano para hablar con Amber. «Los gemelos ahora sonríen, se ríen. Antes de que tú llegaras, esta casa era como una tumba. En su 10ª noche, todo cambió». Amber se despertó con gritos. Los gritos aterrorizados de Lily resonaban por el pasillo. Corrió descalza hacia la habitación de los niños con su modesto pijama, sin importarle las apariencias. Lily se retorcía en la cama, presa de una pesadilla, mientras Noah lloraba compasivamente desde su propia cama. «Shh, cariño, no pasa nada», la tranquilizó Amber, cogiendo a Lily en brazos. «Amber está aquí. Estás a salvo, mamá». Lily sollozaba contra su pecho. «Soñé que mamá me llamaba, pero no podía encontrarla». El corazón de Amber se rompió. Abrazó a la niña con fuerza, meciéndola suavemente mientras tarareaba una melodía suave. Noah se bajó de la cama y se unió a ellos, y pronto tenía a los 2 gemelos envueltos en su abrazo. No se dio cuenta de que Marco estaba en la puerta hasta que habló. «Tienen pesadillas a menudo». Amber levantó la cabeza de golpe.
Marco estaba allí de pie, con pantalones oscuros y una camisa blanca desabrochada, con un aspecto desaliñado y agotado como nunca le había visto. Tenía el pelo revuelto, los pies descalzos y algo crudo en la expresión. Señor Valentino, no le he oído. Siga haciendo lo que está haciendo. Él la interrumpió en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta. Usted es bueno con ellos, continuó Amber meciéndose, muy consciente de la mirada que él le dirigía. Los sollozos de Lily se fueron calmando poco a poco y su respiración se estabilizó. Noah se llevó el pulgar a la boca, un hábito que Amber intentaba romper con delicadeza durante el día, pero que permitía por la noche. La echan de menos, dijo Amber en voz baja. Eso es sano. Significa que la querían. No quiero que sufran. La voz de Marco era áspera, con una emoción que Amber no esperaba del hombre frío y controlado que había conocido 2 semanas antes. El dolor es parte del amor, señor Valentino. No podemos protegerlos de todo. Solo podemos asegurarnos de que sepan que no están solos en ello. Marco entró en la habitación, llenando el espacio con su presencia. Se sentó en el borde de la cama de Noah, estudiando a Amber con una intensidad que le calentó la piel. Hablas por experiencia, no era una pregunta, pero Amber se encontró respondiendo de todos modos. Perdí a mi madre cuando tenía 8 años. Después de eso fui a un hogar de acogida. Recuerdo las pesadillas, la sensación de que el mundo nunca volvería a ser seguro. Pero también recuerdo a la madre de acogida que me abrazó durante ellas, que nunca me hizo sentir que mi dolor fuera una molestia. Y tu padre nunca lo conoció. Amber ajustó su abrazo a Lily, que ahora volvía a dormir, igual que estos dos acabarán por no recordar cada detalle de su madre, pero recordarán la sensación de ser amados. Eso es lo que tenemos que darles. Nosotros, repitió Marco la palabra como si probara su peso. Extendió la mano y apartó un rizo de la frente de Noah con una delicadeza sorprendente. La señora Castellano ha presentado hoy una queja sobre ti. Dice que eres demasiado informal con los niños, que les dejas hacer lo que quieren, que no mantienes los límites adecuados. A Amber se le hizo un nudo en el estómago. Señor Valentino, yo le dije que los niños parecen más felices de lo que han estado en 2 años y que, si le preocupa su cuidado, debería decírmelo directamente a mí en lugar de cotillear con el resto del personal. Marco la miró a los ojos. No tolero la deslealtad en mi casa, señorita Martínez. De nadie. La protección implícita en sus palabras hizo que Amber sintiera un escalofrío. Este era el hombre del que se hablaba en voz baja y con temor, aquel cuyo nombre ponía nerviosos a los criminales más endurecidos. Sin embargo, allí estaba, sentado en la habitación de sus hijos, cansado y vulnerable, confiándole lo que claramente era lo más importante para él. Gracias, susurró ella. No me des las gracias. Siga haciendo lo que está haciendo. Se levantó y Amber trasladó con cuidado a la niña dormida a su cama. Viajaré a Chicago durante 3 días. Hay una situación que requiere mi atención. Los niños estarán a salvo, prometió Amber. Marco se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Lo sé. Por eso está usted aquí. Luego en voz más baja, casi inaudible. Asegúrate de estar a salvo tú también. Desapareció en el pasillo antes de que Amber pudiera responder, dejándola con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Había algo en su voz, algo que sonaba casi como preocupación, no por sus hijos, sino por ella. A la mañana siguiente, se despertó y encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro había un teléfono nuevo, mucho más caro de lo que ella podía permitirse, con un único número programado. Una nota escrita con letra gruesa decía: si pasa algo mientras estoy fuera, cualquier cosa, llámame. Amber se quedó mirando el teléfono, comprendiendo el peso de lo que él le había dado. Acceso directo a Marco Valentino, el tipo de acceso por el que la gente mataría. Programó el número de su abuela y se guardó el teléfono en el bolsillo, tratando de ignorar el ligero temblor de sus manos. La señora Castellano se fijó en el teléfono durante el desayuno. ¿Ya recibe regalos del señor Valentino? ¡Qué interesante! Es para emergencias con los niños, respondió Amber con serenidad. Claro que sí. La sonrisa de la señora Castellano era fría.
Recuerde cuál es su lugar, señorita Martínez. Aquí eres una empleada, nada más. Las chicas como tú, que se olvidan de eso, suelen acabar lamentándolo mucho. Amber la miró fijamente sin pestañear. Sé perfectamente cuál es mi lugar, señora Castellaniano. Ahora mismo es estar con Lily y Noah, asegurándome de que tengan el mejor día posible. Si me disculpa. Se alejó con la cabeza alta, consciente de la furiosa mirada de la ama de llaves clavada en su espalda. Lo que Amber no vio fue que la señora Castellaniano sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a alguien cuyo nombre no estaba guardado en sus contactos. 3 días después, Marco regresó de Chicago con ojeras y sangre en el cuello de la camisa, que intentó ocultar bajo la chaqueta. Amber lo vio cuando él se detuvo en la guardería, donde ella estaba leyendo a los gemelos. Lo vio y no dijo nada, pero sus miradas se cruzaron en un momento de comprensión silenciosa. Él era peligroso, su mundo era violento, y, de alguna manera, a pesar de todo, ella estaba empezando a confiar en él. Eso debería haberla aterrorizado. En cambio, se sentía como la primera seguridad real que había conocido en años. Por supuesto que no, dijo Marco secamente, sin siquiera levantar la vista de los documentos que tenía sobre su escritorio. Amber se quedó en la puerta de su estudio. Con la mano de Lily entre las suyas, se negaba a ceder. La han invitado a la gala benéfica infantil. Su nombre aparece en la invitación. Lleva 2 semanas hablando de ello. No es seguro. La vida no es segura, señor Valentino. Pero Lily necesita sentirse normal a veces. Necesita estar con otros niños de su edad. Papá, por favor, añadió Lily con voz débil pero decidida. Quiero ponerme mi vestido bonito, el azul que solía llevar mamá. Marco apretó la mandíbula al oír mencionar a su difunta esposa. Finalmente levantó la vista, y su mirada se desplazó del rostro esperanzado de su hija al decidido de Amber. ¿Y crees que podrás mantenerla a salvo en un evento con 300 personas? Creo que entre yo, tu equipo de seguridad y el hecho de que se celebra en la finca Rothman, con más seguridad que Fort Knox, Lily estará perfectamente bien. Amber entró en el estudio y se irguió en toda su estatura. Pero más que eso, creo que se merece la oportunidad de ser una niña de 4 años que puede bailar, comer galletas y sentirse especial. ¿No crees? El silencio se prolongó entre ellos, cargado de tensión. Marco dio un golpecito con los dedos sobre el escritorio. Amber había aprendido que eso significaba que estaba considerando algo a lo que no quería renunciar. Estarás a la vista de mis hombres en todo momento, dijo finalmente. Y yo también asistiré. Amber parpadeó sorprendida. ¿Vas a venir a un evento benéfico para niños? Soy una importante donante. De todos modos, se espera mi presencia. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. Pero ahora tengo una razón más para asistir. 3 días después, Amber se encontraba frente al espejo de su habitación, tratando de no sentirse completamente inadecuada. Las otras niñeras llegarían con vestidos de diseñador. Ella tenía un vestido que posiblemente podría servir. Uno sencillo, de color verde esmeralda, que había usado para su graduación universitaria, ahora un poco pasado de moda, pero aún lo suficientemente elegante. Un golpe en la puerta interrumpió su espiral de ansiedad. Entrega especial, anunció María, entrando con una bolsa de ropa y una caja grande. De parte del señor Valentino. Amber abrió mucho los ojos. Debía de haber algún error. No hay ningún error, dijo él, y cito textualmente. La señorita Martínez necesitará algo apropiado para el evento. María sonrió. Chica, mejor que mires dentro de esa bolsa. Con manos temblorosas, Amber abrió la cremallera de la bolsa. Dentro había un vestido que le dejó sin aliento. De un azul zafiro intenso que complementaba perfectamente su tono de piel, con líneas elegantes y sofisticadas sin ser reveladoras. En la caja había zapatos a juego, joyas sencillas y una nota con la característica letra de Marco. Esta noche representas a mi familia. Vístete como corresponde. MB. Era práctico, profesional y no tenía nada de personal. Entonces, ¿por qué se aceleró el corazón de Amber cuando se puso el vestido que le quedaba perfecto, como si estuviera hecho específicamente para sus medidas? La expresión de la señora Castellano,
Cuando Amber bajó las escaleras, valió cada segundo de incomodidad. El rostro de la ama de llaves pasó de una superioridad presumida a una indignación sorprendida en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, dijo con acidez, ¿no estás llena de sorpresas? Lily jadeó de alegría. Amber, pareces una princesa. No del todo, cariño, pero gracias. Amber se alisó el vestido, tratando de ignorar lo expuesta que se sentía. Bellísima. La palabra fue pronunciada tan suavemente que Amber casi no la oyó. Se volvió y vio a Marco en lo alto de las escaleras, y se le cortó la respiración. Estaba espectacular con un esmoquín negro que resaltaba su poderosa complexión, el pelo peinado hacia atrás, su aire peligroso suavizado e intensificado a la vez por la vestimenta formal. Pero era la forma en que la miraba, con una expresión que ya no era fría ni calculadora, sino algo apasionada y casi vulnerable, lo que le hacía flaquear las rodillas. Bajó las escaleras sin apartar los ojos de ella. El vestido te queda muy bien. Es perfecto. Gracias. No tenías por qué hacerlo. Lo hice. Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia y ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. Estás con mi hija. La gente la juzgará por tu apariencia. Es práctico. Era una explicación razonable, profesional. Entonces, ¿por qué sentía que había algo más que él no estaba diciendo? El trayecto hasta la finca Rothman fue tenso por la expectación. Lily charlaba animadamente en italiano y Amber vio a Marco mirándolas por el retrovisor más de una vez, con una expresión indescifrable. La gala era abrumadora, un mar de riqueza y poder que hacía parecer modesta incluso la mansión de Marco. Mujeres cubiertas de diamantes, hombres cerrando acuerdos comerciales entre brindis de champán y niños sorprendentemente bien educados a pesar de la hora tardía. Amber se mantuvo cerca de Lily, muy consciente de los guardias de seguridad apostados en cada esquina y de la presencia de Marco, que nunca se alejaba mucho. Otras niñeras la miraban con curiosidad y algunas con envidia apenas disimulada. Ella oía los susurros. Esa es la niñera de Valentino. ¿Has visto cómo la mira? Debe de ser alguien especial. Ignóralas, murmuró Marco, apareciendo a su lado con dos copas de champán. Le entregó una, rozando sus dedos con los suyos. Son personas aburridas que buscan chismes. No se equivocan al preguntarse, dijo Amber en voz baja. Este vestido probablemente cuesta más de lo que gané en 6 meses en mis antiguos trabajos. La gente se fija en cosas así. Deja que se fijen. Marco apretó la mandíbula. Te has ganado ese vestido haciendo felices a mis hijos, cuidándolos como si fueran importantes. Eso vale más que el dinero. Antes de que Amber pudiera responder, la voz de una mujer cortó el momento como un cuchillo. Marco Valentino, he oído que has salido de tu fortaleza para esta pequeña fiesta. Amber se volvió y vio a una mujer llamativa, con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, con los ojos fríos a pesar de su sonrisa. La tensión en los hombros de Marco le indicó a Amber que no se trataba de un encuentro amistoso. Victoria. La voz de Marco era monótona. No sabía que estarías aquí. Papá, asegúrate de que me inviten a todo. Los ojos de Victoria se deslizaron hacia Amber con un desprecio apenas velado. ¿Y quién es esta? Otra de tus empleadas. La señorita Martínez es la niñera de mis hijos, dijo Marco colocando de repente su mano en la espalda de Amber, posesivo y protector. Y está bajo mi protección. Recuérdalo. La advertencia en su voz era inequívoca. La sonrisa de Victoria se volvió frágil. Por supuesto, qué dulce que te hayas encariñado tanto con la ayuda. Estoy segura de que eso no causará ningún problema. Se alejó, dejando el corazón de Amber latiendo con fuerza. ¿Quién era esa? La hija de Antonio Ricci. Él controla los muelles. Tenemos una relación comercial incómoda. La mano de Marco seguía en su espalda y ella no creía que él se hubiera dado cuenta. También lleva 2 años intentando posicionarse como una posible esposa. Oh, Amber no estaba segura de por qué esa información le revolvió el estómago. ¿Debería preocuparme? No por ella. El pulgar de Marco se movió en un pequeño círculo contra su espalda, provocándole un escalofrío.
pero necesito que tengas cuidado. Este mundo, mi mundo, no es amable con las personas que se acercan demasiado a mí. Tus hijos se acercaron a ti, señaló Amber. ¿Deberían tener cuidado también? Eso es diferente. ¿Por qué? Por su sangre. Amber se volvió para mirarlo de frente, consciente de que estaban atrayendo miradas. Señor Valentino, he estado cuidando de Lily y Noah durante 3 meses. Le he visto llegar a casa con sangre en la ropa. He oído las conversaciones en voz baja. No soy ingenua sobre quién es usted o qué hace, pero esos niños de ahí dentro. Señaló hacia el salón de baile, donde Lily bailaba con otros niños. Necesitan que sea su padre primero y un criminal después. Y quizá yo necesite que confíe en que puedo manejar más de lo que cree. Marco la miró como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Deberías tenerme miedo. Quizás, pero no lo tengo. Y, Dios la ayude, era cierto. El momento se prolongó entre ellos, cargado de algo peligroso y eléctrico. Entonces estalló el caos. Se oyeron disparos, lejanos pero inconfundibles, que resonaron desde algún lugar de la finca. Inmediatamente, toda la actitud de Marco cambió. El hombre que la había estado mirando con un anhelo conflictivo desapareció, sustituido por el jefe frío y calculador que se había ganado su reputación. Ve a buscar a Lily ahora mismo. No te detengas por nada. Ya se estaba moviendo, con su equipo de seguridad materializándose a su alrededor. Llévala a la habitación del pánico, la tercera puerta a la izquierda desde la entrada principal. Amber no dudó. Corrió hacia el salón de baile, con sus tacones resonando frenéticamente sobre el mármol. Encontró a Lily rodeada de otros niños, confundida por el repentino éxodo de adultos en pánico. ¿Amber? Lily se acercó a ella y Amber la cogió en brazos sin reducir la velocidad. Vamos a jugar a un juego, cariño. Un juego tranquilo en el que veremos lo rápido que podemos correr. ¿Puedes hacerlo? Lily asintió con la cabeza y enterró la cara en el cuello de Amber mientras se movían. El corazón de Amber latía con fuerza y su vestido le impedía moverse con libertad. Pero no se detuvo. Podía oír gritos detrás de ellas, más disparos. El caos se extendía como la pólvora. La puerta de la habitación del pánico era de acero reforzado disimulado como madera. Amber tecleó el código que Marco le había hecho memorizar la primera semana por si acaso y entró tambaleándose con Lily. La habitación era pequeña, llena de suministros, con monitores que mostraban diferentes partes de la finca. En una pantalla, podía ver a Marco moviéndose con precisión letal, derribando a hombres armados con una eficacia que debería haberla aterrorizado. En otra, a los guardias de seguridad protegiendo a los huéspedes que huían. Y en una tercera, a Amber se le heló la sangre. La señora Castiano, de pie en una esquina, manteniendo una animada conversación por teléfono, señalando la ubicación de la habitación del pánico. Dios mío, susurró Amber. Les dijo, ¿dónde estamos? Lily gimió y Amber se obligó a pensar. El teléfono que Marco le había dado estaba en su bolso de mano. Lo sacó con manos temblorosas y marcó el único número. Él respondió al primer tono. Amber, la habitación del pánico. La señora Castellano les ha dicho dónde está. Marco, vienen. Una serie de palabrotas en italiano, duras y furiosas. Cierra la puerta interior. Hay una pistola en el tercer cajón. Cógela. No sé disparar. Apunta y aprieta el gatillo si alguien que no sea yo entra por esa puerta. ¿Lo entiendes, Marco? ¿Lo entiendes? Su voz estaba cargada de una emoción que ella nunca le había oído antes. Puro miedo. Sí, voy. No abras la puerta a nadie. Te protegaro. Yo te protegeré. La línea se cortó. Amber encontró la pistola con manos temblorosas. Su peso le resultaba extraño y aterrador. Atrajo a Lily hacia su regazo. Ambas se acurrucaron en el rincón más alejado de la puerta. No pasa nada, cariño. Tu papá viene. Estamos a salvo. Estamos... La manija de la puerta traqueteó. Luego se oyó el sonido de alguien tratando de forzar la cerradura. Amber levantó el arma con ambas manos, tal como Marco le había indicado, y esperó, rezando para no tener que usarla, rezando para que Marco llegara a tiempo, rezando para que su historia no terminara así. Proteger a los hijos de un hombre que empezaba a darse cuenta
Significaba mucho más para ella que un simple jefe. La cerradura hizo clic. La puerta comenzó a abrirse. Amber apretó el gatillo. Lily se apretó contra su pecho. Ambas contuvieron la respiración. No dispares, soy yo. Marco irrumpió por la puerta, con la camisa blanca salpicada de sangre, sin la chaqueta del smoking y con los ojos desorbitados hasta que la vio a ella y a Lily a salvo en la esquina. El alivio que se apoderó de su rostro era tan profundo que casi parecía dolor. «Demo», susurró cruzando la habitación en dos zancadas. Se arrodilló frente a ellas y extendió las manos para acariciar el rostro de Amber con una delicadeza sorprendente, a pesar de la violencia que aún lo invadía. «¿Estás herida? ¿Alguien te ha tocado?» «Estamos bien, estamos bien». Amber temblaba tanto que apenas podía hablar, pero se obligó a mantener la calma por Lily. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes eran? Los hombres de Richie. El padre de Victoria decidió actuar durante la gala. Marco apretó la mandíbula con furia. Sabía que estaría distraída. Se equivocó. La señora Castellano. La vi en los monitores. Les dijo dónde estábamos. Algo oscuro y peligroso se reflejó en el rostro de Marco. Lo sé. Ya se han ocupado de ella. Amber no preguntó qué significaba eso. No estaba segura de querer saberlo. Marco sacó con delicadeza a Lily de los brazos de Amber y examinó a su hija con manos temblorosas. Picolola dijo, «Alicuro, ahora estás a salvo. Papá está contigo». «Papá tenía miedo», susurró Lily, pero Amber me tranquilizó, me abrazó y me dijo que vendrías. Tenía razón. Los ojos de Marco se encontraron con los de Amber por encima de la cabeza de su hija. «Siempre vendré a por vosotros, a por los dos». El peso de esas palabras se posó sobre Amber como una manta. Ya no se trataba de una relación entre empleado y empleador. Algo había cambiado entre ellos en el momento en que él le había dado el teléfono, y ahora se había cristalizado en algo que ninguno de los dos podía negar. El viaje de vuelta a la mansión fue silencioso, salvo por la suave respiración de Lily, que dormía apoyada en el pecho de Marco. Amber se sentó frente a ellos, todavía con el vestido azul arrugado, observando cómo Marco trazaba patrones protectores en la espalda de su hija. «Le has salvado la vida esta noche», dijo Marco finalmente, con voz ronca. «Si no la hubieras llevado a la habitación del pánico, si no me hubieras llamado». Amber lo interrumpió suavemente. «Está a salvo. Eso es lo único que importa». «No es lo único que importa». Los ojos de Marco se clavaron en los de ella. «Podrías haberla abandonado. Habrías podido huir para salvarte a ti misma. Nadie te habría culpado. Pero no lo hiciste». «Por supuesto que no. La quiero. Los quiero a los dos». Las palabras salieron sin pensar. La cruda verdad flotaba en el aire entre ellos. La expresión de Marco cambió a algo que Amber no acababa de entender. «Ese es el problema. ¿Qué quieres decir?» «Se supone que no debes quererlos. Se supone que eres una cuidadora profesional que hace su trabajo y se va a casa al final del día. Pero te mudaste aquí. Las convertiste en tu mundo entero. Arriesgaste tu vida por mi hija sin dudarlo». Se inclinó hacia adelante y le cogió la mano con la mano libre. «Y ahora eres un objetivo. Todos en mi mundo saben que eres importante para esta familia. Eso te hace vulnerable. Entonces despídeme». Amber retiró la mano sintiendo un dolor punzante en el pecho. «Despídeme. Protégeme haciéndome irrelevante». «No puedo». La confesión pareció desgarrarle. «No puedo despedirte porque te necesitan, porque son felices por primera vez desde que murió su madre. Porque cuando llego a casa y te oigo cantarles, esta casa ya no parece una tumba, Marco. Porque me despierto pensando en ti». Su voz se redujo a poco más que un susurro. «Porque me quedo fuera de la puerta de la habitación de los niños solo para oír tu voz. Porque verte con ese vestido esta noche me hizo desear cosas que no tengo derecho a desear. Porque cuando pensé que alguien podría hacerte daño, habría quemado toda la finca para llegar hasta ti». Amber contuvo el aliento. «No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque soy tu empleada. Porque venimos de mundos diferentes. Porque tú eres Marco Valentino y yo solo soy...». «No».
Su voz se volvió aguda. No te menosprecies. Eres la mujer que me plantó cara en aquella primera entrevista. La que me dijo que mis hijos necesitaban amor más que disciplina. La que abrazó a mi hija durante un tiroteo y no se derrumbó. No eres cualquier cosa, Amber Martínez. El coche se detuvo frente a la mansión. Marco llevó con cuidado a Lily al interior, mientras Amber le seguía, con la mente dando vueltas. Dentro, Noah estaba siendo vigilado por María, que parecía aliviada de verlos a todos a salvo. Después de acostar a los dos niños, Noah, que había dormido durante toda la odisea, Marco encontró a Amber en sus aposentos. Se había puesto un pijama sencillo, se había desmaquillado y se había soltado los rizos. Parecía joven y vulnerable y absolutamente hermosa. «Tenemos que hablar», dijo él desde la puerta. «Lo sé». Entró y cerró la puerta tras de sí, una falta de etiqueta que ambos reconocieron e ignoraron. «Lo que ha pasado esta noche cambia las cosas. Richie sabe que ahora eres importante para mí. Los demás también lo descubrirán. Ya no estás a salvo aquí». El corazón de Amber se hundió. «Así que me estás despidiendo». «No, te estoy dando una opción». Marco se acercó, llenando con su presencia la pequeña sala de estar. «Puedes irte, te buscaré un lugar seguro, donde nadie de mi mundo pueda alcanzarte. Me aseguraré de que tu abuela esté bien cuidada y de que tengas dinero para empezar de nuevo. Serás libre de todo esto. O te quedas, pero si te quedas, tienes que entender lo que eso significa. Significa aceptar mi protección por completo. Significa vivir en mi mundo con todos sus peligros. Significa... Se detuvo buscando las palabras. Significa aceptar que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, que tú eres importante para mí más allá de lo profesional. Marco, no puedo ser tu amante, dijo Amber en voz baja. No seré el secreto que mantienes oculto mientras conservas tu reputación. No te pido que seas mi amante. Le tomó las manos, con un tacto suave a pesar de los callos y las cicatrices. Te pido que formes parte de mi familia. Que me dejes protegerte como protejo a Lily y Noah. Que dejes que esto, sea lo que hay entre nosotros, se convierta en lo que tenga que ser. Tu mundo ha intentado matarme esta noche. Lo sé, y me aseguraré de que no vuelva a suceder. Pero necesito que elijas, Amber. Elige confiar en mí o elige marcharte mientras aún puedas. Amber miró sus manos unidas, la de él, poderosa y llena de cicatrices, la de ella, firme. Pensó en Lily y Noah durmiendo plácidamente al final del pasillo, en cómo se suavizaban los ojos de Marco cuando miraba a sus hijos, en lo segura que se sentía en presencia de este hombre peligroso. «Elijo quedarme», susurró. «Pero Marco, si hacemos esto, si dejamos que lo que sea que hay entre nosotros se haga realidad, lo haremos bien, sin secretos, sin ocultamientos. No me avergonzaré de preocuparme por ti. Nunca te pediría que lo hicieras». Él llevó su mano a sus labios y le dio un beso en los nudillos que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. «Pero esto significa que ahora soy yo quien te protege por completo. ¿Entiendes lo que estás aceptando? Entiendo que me estoy enamorando de un hombre cuyo mundo es peligroso. Que amarte puede ser lo más imprudente que he hecho nunca. Pero también entiendo que no puedo alejarme de tus hijos y no puedo alejarme de ti». Amber levantó la mano para tocarle la cara, sintiendo la barba incipiente contra su palma. «Así que sí, lo entiendo y lo elijo de todos modos». Marco finalmente perdió el control. La atrajo hacia él, enredando una mano en sus rizos mientras la otra rodeaba su cintura. «Eres la mujer más valiente que he conocido o la más tonta. Quizás ambas cosas». Se rió, una risa auténtica que transformó su rostro, y luego sus labios se posaron sobre los de ella. El beso fue todo lo que Amber había imaginado y nada para lo que estuviera preparada. Exigente y suave, posesivo y reverente, lleno de semanas de deseo reprimido y la adrenalina posterior a una experiencia cercana a la muerte. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Marco apoyó la frente contra la de ella. «No me había sentido tan vivo en 3 años». «Yo tampoco», sonrió Amber. «Aunque podría prescindir de los tiroteos en las galas benéficas. Veré qué puedo hacer». Su expresión se volvió seria. «Pero Amber,
Necesito que sepas algo. Mi vida es violenta, es peligrosa, he hecho cosas que no te puedes imaginar. He tomado decisiones que me persiguen. Si vas a formar parte de esta familia, verás facetas de mí que no son tiernas ni amables. El hombre que arropa a los niños y el hombre que dirige un imperio son la misma persona. ¿Puedes aceptarlo todo? Amber pensó cuidadosamente en su respuesta. No necesito que seas perfecto, Marco. Necesito que seas honesto. Necesito que protejas a tus hijos y les des el padre que se merecen. Y necesito que me trates como a una compañera igualitaria, no como a una posesión. ¿Puedes hacerlo? Puedo intentarlo. No puedo prometerte que no seré posesivo. Has visto el mundo en el que vivo. La posesividad me ha mantenido con vida, pero puedo prometerte que respetaré tu fuerza y nunca te haré sentir menos de lo que eres. Entonces tenemos un trato. Lo sellaron con otro beso, más lento esta vez, lleno de promesas en lugar de desesperación. Cuando Marco finalmente salió de sus aposentos, la decencia exigía que no los encontraran juntos. Amber se tocó los labios y sonrió. Acababa de aceptar enamorarse de un jefe de la mafia. Su abuela se habría horrorizado. Pero por primera vez desde que murió su madre, Amber sintió que estaba exactamente donde debía estar. Lo que no sabía era que, en algún lugar de la mansión, despedida y furiosa, la señora castellana estaba haciendo unas llamadas que acabarían con su felicidad. Y que el mayor secreto que Amber había estado guardando, uno que había ocultado cuidadosamente desde antes incluso de aceptar este trabajo, estaba a punto de ser revelado de la peor manera posible. 3 semanas después de la gala, la vida en la mansión Valentino había adquirido un nuevo ritmo. Marco sacaba tiempo para las cenas familiares. Amber ya no se sentía solo una empleada, sino algo más. Aunque habían tenido cuidado de mantener en secreto su creciente relación, Lily y Noah prosperaban. Sus pesadillas eran menos frecuentes, sus risas más habituales, pero los secretos tienden a salir a la luz en los peores momentos. Amber estaba en la guardería leyendo a los gemelos cuando su teléfono, su antiguo teléfono, no el que le había dado Marco, vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Se le heló la sangre al leerlo. ¿Sabe el señor Valentino lo del bebé Elijah? ¿Lo del hijo que abandonaste? ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de niñera? Le empezaron a temblar tanto las manos que casi se le cae el libro. ¿Amber? Le tocó el brazo Lily preocupada. ¿Estás enferma? Estoy bien, cariño. Terminemos este capítulo. Pero la mente de Amber daba vueltas y el pánico le oprimía la garganta. Elijah, su hijo, su secreto. Tenía 17 años cuando se quedó embarazada de su novio del instituto, que desapareció en cuanto se enteró. Demasiado joven, demasiado pobre, demasiado asustada. Su abuela la había ayudado durante el embarazo. Pero cuando Elijah nació prematuro con complicaciones de salud que requerían cuidados costosos, Amber tomó la decisión más angustiosa de su vida. Había optado por la adopción, una adopción abierta con una pareja adinerada que podía darle a Elijah todo lo que ella no podía. Atención médica, estabilidad, oportunidades. Podía verlo 2 veces al año, recibir fotos y noticias. Ahora tenía 6 años, estaba sano y feliz, y era querido por unos padres que podían darle lo que ella no podía. Pero nunca se lo había contado a Marco. ¿Cómo iba a hacerlo? Hola, soy la niñera de tus hijos. Por cierto, renuncié a mi propio hijo. Incluso a sus propios oídos le sonaba a traición. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Amber encontró a Marco en su estudio. Él levantó la vista con una sonrisa que le partió el corazón. Hola, justo iba a buscarte. Pensé que podríamos... Se detuvo al ver su expresión. ¿Qué pasa? Tengo que contarte algo, y vas a odiarme por no habértelo dicho antes. La actitud de Marco cambió por completo. La calidez fue sustituida por un frío cálculo. Siéntate. Amber permaneció de pie. Si iba a hacer esto, lo haría con la dignidad que le quedaba. Antes de solicitar trabajo aquí, antes incluso de saber quién eras, tuve un hijo. Se llama Elijah. Tiene 6 años. Lo di en adopción cuando nació porque no podía darle la vida que se merecía. El silencio era ensordecedor.
El rostro de Marcos se había quedado completamente en blanco. Amber sabía que esa expresión significaba que estaba procesando algo que le enfurecía. ¿Tienes un hijo? Sí, un hijo al que diste en adopción. Las palabras eran como cuchillos. Un hijo al que quería lo suficiente como para darle una vida mejor de la que yo podía proporcionarle a los 17 años, corrigió Amber con la voz temblorosa. Un hijo que tiene padres que pueden pagar su atención médica y darle oportunidades que yo nunca tuve. Un hijo al que sigo viendo 2 veces al año según el acuerdo de adopción. Marco se puso de pie, con unos movimientos controlados que daban más miedo que la ira. Y no creíste que era información relevante cuando solicitaste cuidar de mis hijos. ¿Me habrías contratado si te lo hubiera contado? ¿Una madre adolescente que renunció a su hijo? ¿O habrías asumido que era incapaz de crear un vínculo adecuado, de cuidar de verdad? Habría respetado tu honestidad. Su voz era gélida. En cambio, me has estado mintiendo durante 4 meses, viviendo en mi casa, cuidando de mis hijos, dejándome hacerlo. Se detuvo y se pasó la mano por el pelo. ¿Ibas a decírmelo alguna vez? Quería hacerlo. Intenté encontrar el momento adecuado, pero nunca lo hubo. Y entonces, Amber hizo un gesto entre ellos. Sea lo que hay entre nosotros, se ha vuelto real. Y me aterrorizaba que me miraras exactamente como me estás mirando ahora, como si fuera algo vergonzoso. No te miro como si fueras vergonzosa. Te miro como alguien que me ocultó un gran secreto mientras me enamoraba de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marco parecía sorprendido de haberlas dicho. Amber sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No lo dices en serio. No me digas lo que pienso. Marco se acercó y Amber pudo ver la guerra en sus ojos, furia, dolor y algo más profundo. Tengo enemigos que matarían para tener algo con lo que chantajearme. Un hijo secreto es exactamente el tipo de chantaje que usarían. Y tú, la mujer a la que confié mis hijos con todo mi corazón, me ocultaste esto. Lo siento. Lo siento no te protege cuando alguien como la señora Castellano se entera y lo usa en nuestra contra. Lo siento, ¿no se detuvo entrecerrando los ojos? ¿Cómo ha salido esto hoy? Amber sacó su teléfono y le mostró el mensaje. La expresión de Marcos se volvió asesina. Ella lo sabe. Probablemente lo encontró en tu historial de alguna manera. Y ahora lo va a usar. Sacó su propio teléfono y empezó a enviar mensajes rápidamente. Mi equipo de seguridad está rastreando este número. Pero Amber, precisamente por eso necesitaba que confiaras en mí para todo. En mi mundo, cada secreto es un arma. Ahora lo sé. Pero Marco, necesito que lo entiendas. Renunciar a Elijah fue lo más difícil que he hecho nunca. Quererlo significaba dejarlo marchar. Lo visito, le envío regalos, me mantengo al día, pero no soy su madre. Sarah y James son sus padres. Yo solo soy la mujer que le dio a luz. Su voz se quebró, y cada día me pregunto si tomé la decisión correcta. Si algún día me odiará por no quedarme con él, si soy una cobarde o una buena madre, o ambas cosas. La rígida postura de Marco se suavizó ligeramente. ¿Él sabe de ti? Le han hablado de mí, que era muy joven y le quería mucho, que quería que tuviera la mejor vida posible. Me llama señorita Amber cuando vamos a visitarlo. Las lágrimas caían ahora, y Amber no intentó detenerlas. Es feliz, Marco. Está sano, es querido y es feliz. Eso es lo que importa. Y verlo con su familia adoptiva no te mata. Lo hace cada vez. Pero su felicidad importa más que mi dolor. Marco se quedó callado durante un largo rato, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero aún con un tono de dolor. Entiendo por qué tomaste esa decisión, pero no entiendo por qué no confiaste en mí lo suficiente como para contármelo. Porque temía que me vieras como alguien rota, como alguien que no podría amar a tus hijos adecuadamente porque no me quedé con los míos. El amor no funciona así, Amber. El amor no es... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Necesito tiempo para pensar en esto, para entender lo que significa. ¿Significa que estoy despedida? No. Significa que necesito asimilar el hecho de que la mujer que amo tiene un hijo del que yo no sabía nada.
que hay un niño de 6 años ahí fuera que es biológicamente tuyo, que alguien en mi mundo conoce este secreto y lo utilizará sin duda como arma arrojadiza. ¿Qué hacemos? Lo protegemos. La voz de Marco se volvió dura, decidida. Pase lo que pase entre nosotros, nos aseguraremos de que Elijah y su familia adoptiva estén a salvo. Les asignaré un equipo de seguridad de forma discreta, averiguaremos quién envió ese mensaje y neutralizaremos la amenaza. Marco, ¿no puedes? Puedo y lo haré. Ahora eres parte de mi familia, te guste o no. Eso hace que Elijah también sea parte de la familia, aunque él no lo sepa. Nadie amenaza a mi familia. Esa declaración posesiva debería haber asustado a Amber. En cambio, la hizo amarlo más. Lamento no habértelo dicho antes. Lamento haberte hecho sentir que no podías. Marco la atrajo hacia sus brazos y Amber sintió que la tensión se desvanecía de ambos. Pero no más secretos, ¿de acuerdo? Si vamos a hacer esto, si vamos a construir algo real, necesito saberlo todo. Lo bueno, lo malo, lo complicado. No más secretos, prometió Amber. Pero incluso mientras lo decía, se preguntaba si habría secretos de Marco que aún no conocía. Secretos que podrían ser mucho más oscuros que un hijo adoptivo. 2 días después, el cuerpo de la señora Castano fue encontrado en el río Hudson y se dictaminó que se trataba de un aparente suicidio. Amber nunca preguntó si Marco era el responsable. Algunas preguntas era mejor no hacerlas. Pero cuando visitó a Elijah la semana siguiente, con el discreto equipo de seguridad de Marco, observando desde la distancia, y vio a su hijo feliz y sano con sus padres biológicos, supo que había tomado la decisión correcta, tanto al dejarlo ir como al confiarle la verdad a Marco. Sarah y James, los padres adoptivos de Elijah, notaron algo diferente en Amber durante esa visita. Pareces más tranquila, comentó Sarah mientras Elijah jugaba en el jardín, como si te hubieran quitado un peso de encima. Le conté a alguien lo de Elijah, admitió Amber. A alguien importante. Y no me juzgó. Me entendió. Eso es maravilloso, Amber. Te mereces a alguien que te vea tal y como eres. Fuerte, cariñosa y valiente. Amber observó a Elijah reír mientras perseguía a Bubbles y sonrió. Sí, creo que lo he encontrado. De vuelta a la mansión, el teléfono de Amber vibró con un mensaje de Marco. ¿Qué tal la visita? Bien, es perfecto. Gracias por entenderlo. Siempre. Vuelve a casa con cuidado. Estamos haciendo galletas con los gemelos. Noah dice que le prometiste enseñarle a decorarlas. ¡Boom! La palabra envolvió a Amber como una cálida manta. La mansión Valentino se había convertido en su hogar como ningún otro lugar lo había hecho jamás. Pero su paz estaba a punto de romperse una vez más, porque la señora Castellaniano no había estado trabajando sola, y las personas a las que había estado proporcionando información eran mucho más peligrosas de lo que nadie imaginaba. 8 meses después, Amber estaba en la puerta de la habitación de los gemelos, viendo cómo Marco les leía un cuento en italiano antes de dormir, mientras ellos se acurrucaban contra él. La escena era tan doméstica, tan tranquila, que era difícil recordar la violencia y el caos que habían marcado sus primeros meses juntos. Tras la muerte de la señora Castellano, se había acabado rápidamente con sus cómplices. Antonio Ricci había sido destituido. Amber no pidió detalles, y Victoria Ricci había tenido la sensatez de trasladarse a Europa. El personal doméstico había sido sustituido por gente leal a Marco, gente que trataba a Amber con respeto en lugar de con desprecio. Pero más que los cambios externos, los internos eran los que más importaban. Marco le había pedido matrimonio hacía 3 meses, no con un gran gesto, sino discretamente en el jardín, mientras Lily y Noah jugaban cerca. Cásate conmigo, le había dicho simplemente. No porque quiera poseerte, sino porque quiero construir una vida contigo. Porque tú me has enseñado que la fuerza no tiene que ver con el control. Se trata de la confianza. Amber había dicho que sí, por supuesto. Se habían casado en una pequeña ceremonia con solo los gemelos y la abuela de Amber, que había llorado de alegría a pesar de sus temores iniciales sobre el mundo de Marco. Ahora Amber llevaba el anillo de Marco y su apellido, y nunca había sido más feliz.
Amber, la llamó Lily al verla en la puerta. Ven a leer con nosotros. Se unió a ellos en la cama, acurrucándose bajo el brazo de Marco, mientras Noah se subía a su regazo. Esta familia complicada, imperfecta y hermosa era todo lo que nunca había sabido que necesitaba. Tengo noticias, dijo Amber en voz baja cuando terminó el cuento y los gemelos estaban somnolientos. Marco la abrazó con más fuerza. ¿Buenas o malas noticias? Buenas noticias. Muy buenas noticias. Le tomó la mano y la colocó sobre su vientre, a un plano. Vas a ser padre otra vez. La expresión del rostro de Marco fue algo que ella atesoraría para siempre. Sorpresa, alegría y una vulnerabilidad que rara vez mostraba. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas. Estoy segura de que vamos a tener un bebé. Lily preguntó, de repente, sin nada de sueño. Vas a tener un hermanito o una hermanita, confirmó Amber. Los gemelos vitorearon y Marco acercó a Amber hacia él, dándole un beso en la sien. Gracias, susurró, por todo, por querer a mis hijos, por darme una segunda oportunidad de ser feliz, por elegir esta vida, incluso cuando era aterradora. Gracias por verme, respondió Amber, por ver más allá de mi pasado y valorar lo que podía llegar a ser. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran por fin y ella y Marco se acurrucaran juntos en su dormitorio, Amber reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. De ser una chica del Bronx sin nada a su nombre, a una mujer de pie en el vestíbulo de una mansión a punto de ser despedida, a una esposa y futura madre que estaba construyendo una vida que nunca había imaginado posible. Pensó en Elijah, a quien vería el mes que viene por su 7º cumpleaños. Sarah y James ya sabían lo de Marco. Sabían que Elijah iba a tener un medio hermano biológico y se habían mostrado comprensivos y amables. Elijah estaba emocionado por ser hermano mayor a su manera. Pensó en Lily y Noah, que ya no tenían pesadillas, que reían libremente y se sentían seguros en su mundo. Y pensó en Marco, el complicado, peligroso y cariñoso Marco, que le había enseñado que, a veces, el amor más inesperado era el más real. ¿En qué piensas?, preguntó Marco, trazando perezosamente dibujos con los dedos en su brazo. Pienso en aquella primera entrevista, admitió Amber. Cuando te dije que tus hijos necesitaban a alguien que entendiera que el amor es más importante que la perfección, no tenía ni idea de que estaba describiendo lo que yo también necesitaba. Los dos estábamos perdidos, dijo Marco en voz baja. Tú nos encontraste y de alguna manera nosotros nos encontramos el uno al otro. ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido a alguien como yo? Nunca. Se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros e intensos a la luz de la luna. Eres la persona más valiente que conozco, Amber Valentino. Entraste en un mundo que debería haberte destruido y no solo sobreviviste, lo transformaste. Me transformaste a mí. Entonces ella lo besó, volcando en ese beso todo lo que sentía. Gratitud, amor y esperanza por su futuro. Fuera de su ventana, las luces de la ciudad parpadeaban y, en algún lugar de esa vasta extensión urbana, se desarrollaban otras historias. Otras personas estaban arriesgándose, tomando decisiones, encontrando un amor inesperado. Pero esta historia, la historia de una chica del Bronx y un jefe de la mafia de Long Island, de gemelos que necesitaban amor y una mujer lo suficientemente valiente como para dárselo, esta historia había encontrado su final feliz. No era un final perfecto, porque su mundo nunca sería completamente seguro o sencillo, pero era un final real en el que el amor triunfaba sobre el miedo, en el que la familia se construía a través de la elección y no solo por lazos de sangre, y en el que una mujer, a la que una vez le habían dicho que no encajaba, había encontrado su lugar. Y mientras Amber se quedaba dormida en los brazos de su marido, con la mano descansando sobre la nueva vida que crecía dentro de ella, sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta aquel día en que se negó a acobardarse en el estudio de Marco Valentino. Había elegido quedarse, luchar, amar, y el amor la había elegido a ella también. Esta historia ha llegado a su fin. Si te ha llegado al corazón de alguna manera, deja tu me gusta y compártela con alguien que también disfrute de las historias emotivas. Pronto habrá nuevas historias.
Hasta la próxima.